Amigos de Ami y Andy, bienvenidos a un testimonio impactante más. Hoy tenemos una invitada especial. Ella es Valeria Panuco. Valeria, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos esto tan hermoso y poderoso que Dios ha hecho en tu vida. Adelante. Muchas gracias por esta oportunidad de contar mi testimonio. Primero que nada me presento, mi nombre es Valeria. Viví mucho tiempo presa del enemigo en situación de yugos desiguales. Siempre en la iglesia, yo crecí siendo cristiana, pero de esas cristianas que iban a la iglesia, pero no ponían en práctica la palabra. Desgraciadamente perdí muchos años de mi vida así y pues sí, el enemigo me llevaba por caminos donde mi punto débil era el yugo desigual y siempre era una relación tras otra, donde pues viví mucho daño. Y un día falleció mi hermano y un primo me invitó a un campamento cristiano para pues sacar de mi mente todo ese caos que traía, ¿no? Con lo de la muerte de mi hermano. Entonces yo dentro de mi enojo con Dios, porque debo reconocer que sí estaba molesta con Dios porque se había llevado a mi hermano, y yo pues crecí en esta iglesia donde me decían, si tú tienes fe como un grano de mostaza, todo puede suceder. Y yo así de repente no veía, ¿no? Que sucediera y pues cuando murió me enojé muchísimo con él, pero pasa esta situación en donde mi primo me invita a un campamento, yo acepto y cuando voy al campamento, pues Dios me sana mi corazón. En cuanto a ese dolor y rencor que yo tenía contra él, usó a una mujer, gracias a ella, pues me compartió y me explicó cosas que uno no ve, ¿no? Que están en la palabra, pero uno no las ve a simple vista. Y quizá ya había escuchado esos versículos, pero no habían hecho como el resuene total en mí. Entonces me logró liberar en ese momento de toda esa sensación que yo tenía contra Dios. Una vez que pasa esto, me voy a otra predicación. Esto fue íntimo con ella, pero me voy a una predicación y ya estábamos todos los jóvenes, éramos como unos 300, éramos muchísimos, y de repente estaba el pastor así en medio hablando. Y al otro extremo estaba una prima mía que era como unos 8 años menor que yo. Y entonces, mientras está predicando el pastor, está predicando sobre relaciones tóxicas. Y entonces cuando decía algo, o sea, yo luego empezaba como a tachar mi lista, ¿no? De ya lo viví, ya lo viví, ya lo viví, ya lo viví. Y llegué a un punto donde dije, qué triste que una niña de mi edad, o sea, ya haya vivido todo esto. Y entonces en ese momento yo me le quedo viendo a mi prima fijamente, les digo que estaba como en un círculo, y el pastor en medio, y en eso siento una voz en mi oído que me dice, Valeria, ¿hasta cuándo vas a escuchar mi voz? Tú eras esa niña escuchando esas predicaciones. ¿Hasta cuándo vas a entender que te estoy hablando, que tengo planes mejores para ti? Yo me quebré muchísimo y todavía lo cuento y se me eriza la piel, que fue la voz de Dios y yo dije, hasta aquí, definitivamente yo no puedo más, en mis decisiones me he equivocado muchísimo, he hecho cosas que no debía. En ese momento yo tenía un novio y obviamente era yugo desigual. Entonces, como dije hasta aquí, yo dije, pues amándolo y todo, lo voy a tener que terminar porque yo ya le dije a Dios que lo voy a hacer y lo voy a hacer. Entonces, llego del campamento y mi novio iba en mi salón. Cuando yo regreso, hablo con él y le digo, ¿sabes qué? Pues no vamos para donde mismo, yo ya comprendí que tú eres mi yugo desigual, le empiezo a explicar esto y lo otro y discúlpame, pero te quiero mucho, pero no eres tú, ni yo soy para ti, ni tú eres para mí. Entonces terminamos la relación, él súper dolido, ¿no? Indignado, y pues obviamente me deja de hablar. Iba yo en el último semestre de enfermería y ya estaba nada de terminar. Cuando pasa lo de mi hermano, pasa esto, y entonces todo el salón se pone en mi contra. Él se empieza a besar con todas las que se decían mis amigas, empieza un caos así tremendo que yo digo, ¿cómo es posible, Dios? O sea, si yo estoy haciendo esto por obediencia, ¿por qué permites que me dañen de esta manera? ¿Por qué permites que ahora todos me ataquen? O sea, yo me sentía tan herida, tan lastimada, pero hasta ahora lo comprendo, ¿no? Que yo traía el dolor de mi hermano. Y entonces, por más pequeño que fuera el daño de acá, era grandísimo ante mis ojos. Entonces yo pues oraba, lloraba y decía, Dios, por favor, haz algo porque yo me siento muy mal, no quiero tirar la toalla después de que he avanzado tanto en mi carrera para en el último tirón tirar todo por la basura, ¿no? Y así yo veía cosas que él hacía y me lastimaban. Entonces un día iba para la escuela, iba manejando y me acuerdo que hice una oración y le dije, Dios, te voy a pedir un favor, por favor, hazme concédeme este deseo, por favor, dame un trabajo. Le dije, porque yo necesito un trabajo
para despejar mi mente. Si en las tardes pudiera tener un trabajo, pues ya no llegaría a mi cuarto a encerrarme a llorar de todo lo que me hacen en la mañana, ¿sabes? Y se me estaba viniendo todo abajo porque eran finales, porque yo había faltado muchísimo por lo de mi hermano, y los trabajos finales y los exámenes y todo, y estaba yo así. Pero yo decía, no importa, yo quiero un trabajo para a ver cómo le hago, pero para despejar mi mente, no por lo que me vayan a pagar, no por nada, para despejar mi mente. Entonces, ese día llego a la escuela, y cuando llego a la escuela, me empiezan a tirar, pero más fuerte que nunca. Yo sentí como lobos aullando, ¿no? Así. Y entonces ya llegué a un punto donde yo ya me quebré y ya quería llorar. Y dije, tampoco les voy a dejar el gusto, les voy a dar el gusto de que me estén viendo sufrir, ¿no? Me paré y me salí del salón y me bajé a la cafetería. Cuando voy pasando por las oficinas, me llama la secretaria y me dice, Valeria, ven. Y ya yo voy con los ojos así súper hinchados, ya a punto de llorar, con todo este sentimiento, y le digo, ¿qué pasó? Y ella me dice, oye Valeria, ¿no te interesa trabajar? Y yo me quedo así como de, ¿what? Y ya le dije, sí, 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 sí. Yo no sabía en qué, no sabía cuánto me iban a pagar, no sabía de qué se trataba. Yo le dije sí, porque yo sabía que en mi oración de la mañana le había pedido algo y él me estaba contestando. Yo pude sentir cómo era él. Entonces ya me dice, ah, mira, aquí está el número del doctor. Me dice, él vino a buscar un asistente hace 3 semanas, pero no me había acordado. Y ahorita que pasaste, me acordé. Y yo me quedé así como de, no, no fue coincidencia, ¿no? Fue Dios. Entonces, pues agarro la tarjeta, le digo, muchas gracias, me voy, pero ahora me agarro llorando, pero no de tristeza, sino de felicidad y de alegría, porque yo decía, es la respuesta que yo le pedí a Dios. Entonces, pues ya me presento al trabajo y me hacen la entrevista, todo esto, y empiezo a trabajar con esta persona, con un doctor, y trabajando con él, pues el doctor empieza a coquetearme, ¿no? Y a decirme pues qué bonita y cosas así. Y entonces yo, así como en automático dije, no, basta, alto. Y le puse las cosas sobre la mesa, le dije, yo soy cristiana, yo vengo de una relación así, de muchas relaciones malas, esto y esto pasó. Yo no busco un yugo desigual porque acabo de dejar uno y no quiero repetir ya ese patrón. Entonces yo le prometí a Dios que me iba a casar y que me iba a quedar con alguien que fuera en el mismo camino que yo. Entonces, discúlpame, pero lo paraba, ¿no? Lo paraba en seco. Y él seguía insistiendo y se me declaraba y se me declaraba, no, es que sí, es que tú me gustas, es que lo yo, sí, pero no. Y total de que me dice, a ver, llévame a esa iglesia. Me dice, y si me gusta, pues yo te sigo insistiendo. Y si no, pues aquí le paramos y yo ya no te molesto. Entonces lo empiezo a llevar a la iglesia, empiezo a conocer de Dios y esto fue rapidísimo, o sea, en un par de meses él empieza a decirme, no inventes, Dios me habló, me empezó a decir esto en la predicación y yo, no, a mí me dijo esto y esto, o sea, como que Dios se movía de maneras diferentes, pero él súper enamorado de Dios y yo lo pude ver, o sea, que había esa integridad en él, que no era mentira como de, ay, la voy a decir que me gusta la iglesia para acercarme a ella, ¿sabes? Pude ver esta integridad en todo lugar, él era el mismo, no había mentiras, empezaron a pasar cosas, yo le pedí a Dios, dame respuestas, porque si tú me diste este trabajo, a lo mejor también me estás dando un esposo. Yo dentro de mi imaginación, claro que desde que lo vi a mí me gustó, tengo que confesarles que a mí me gustó y yo decía, wow, pero tenía esta barrera que decía, no, hasta que Dios no me diga que sí, yo no le doy. Entonces, así pasó un tiempo y cuando se me vuelve a declarar, no, perdón, antes vamos con otro doctor que era su amigo y platicando con él, él no sabía nada de esta situación y me dice, Valeria, cuídalo mucho porque como él ya no hay, él es un hombre de familia, él es esto. Me empezó a decir un montón de cosas y yo así, alto, solamente soy su asistente, pero cosas que me reafirmaban que era él y de repente un día se para y me dice, ¿sabes qué? No me voy a desesperar de estarme declarando, o sea, de que seas mi novia, dice, porque algo me dice que tú vas a ser para mí para toda la vida. Y yo así, ¿no? Como toda mujer perdida en la nada, así como de, ay, no. Pues sí, sí me movía, yo ya estaba total, pero hasta que no Dios me dijo, sí, sí es él, por medio de oraciones que me contestó las cosas y yo quiero hijos, muchos hijos, quiero casarme, quiero esto, quiero viajar, quiero el otro. Sí, sí, yo también me dice, porque yo ya viví lo que quería y pues ya quiero hacer las cosas bien. Entonces, para no hacerles el cuento más largo, nos casamos, gracias a Dios, en una iglesia cristiana. Tuvimos un bebé al año y medio más o menos de casados, tuvimos un bebé
Y al año siguiente, pues apareció en mi esposo el cáncer. Llegó el cáncer, algo que no esperábamos, por supuesto. De repente fue un golpe duro para mí porque ya venía con esta cuestión de mi hermano y decir, no, no, o sea, ¿cómo me das algo y luego me lo vas a quitar otra vez o qué onda? Y desgraciadamente pues fue un cáncer testicular. Entonces fuimos con el urólogo y nos dice, ¿ustedes planean tener más familia? Nosotros sí, y dice, pues les recomiendo que pues lo intenten ya, porque siguen, lo tengo que operar y retirar el testículo que está dañado. Y si yo veo en la cirugía que ambos están dañados, pues ya, o sea, tienen un hijo, gracias a Dios, y pues no sé, a lo mejor ya no pasa nada. Entonces, nosotros oramos muchísimo y le pedimos a Dios creyendo que lo iba a sanar y que iba a hacer un milagro. Y esta vez fue diferente porque, claro, con mi hermano oraba, pero estoy consciente ahora de que no puedes pedirle cuando no estás dándole tu vida, ¿sabes? No puedes pedirle a Dios algo cuando tu vida no concuerda. Vamos, necesitas vivir una vida recta delante de Dios para que Él la obre a tu favor, ¿no? Entonces, haz esta cuestión, lo operan y gracias a Dios, salgo embarazada de mi segundo bebé y empieza con sus quimioterapias y todo esto. Y de todas maneras yo seguía con esta sensación de inseguridad de qué voy a hacer ahora con un bebé en la panza y otro bebé así chiquitito. Y si se me muere, y si esto y el otro, y le decía, Dios, dame por favor una respuesta. ¿Por qué? Porque yo no puedo, o sea, en mis fuerzas todo se me derrumba. Mi mente se cerraba a no, no, no va a salir, esto va a pasar, te vas a quedar en la calle, ¿no? O sea, de que vas a mantener a tus hijos, así un montón de cosas. Y entonces escuchando una predicación que hablaba sobre Josué, cuando atraviesan un río, pero Dios lo abre para que pase el arca. Y entonces cuando pasa el arca lo vuelve a cerrar, pero para esto les dice que tomen 12 piedras de en medio del río, para que cada piedra se la van a dar a uno de los hijos de Israel, para que cuenten a sus descendientes las maravillas que Dios hizo. Entonces, cuando yo escucho esta palabra, cada 6 meses le hacían los análisis a mi esposo para ver si había vuelto el cáncer y todo eso, y era la cuestión que me ponía así como toda tensa. Entonces Dios me dice, estos análisis que está pasando tu esposo son esas piedras para que tú vayas y cuentes las maravillas que yo ya hice, para que tú te des cuenta de dónde yo ya lo saqué. Entonces, fue una paz que no sé ni cómo explicarles, o sea, es una paz que viene de Dios y así terminamos el proceso, gracias a Dios, ahorita ya casi está dado de alta mi esposo y no ha aparecido el cáncer y sabemos y declaramos que es sano en el nombre de Jesús, pero hemos visto su mano en todo, cómo nos ha bendecido en todo y yo quería hacer este mensaje para todas esas personas que están atravesando por un yugo desigual, para que se motiven y lo dejen, porque están perdiendo su tiempo, realmente no saben cuántas bendiciones Dios tiene para ustedes, pero ustedes no las pueden tomar hasta que no suelten lo que traen en las manos, hasta que no vea nuestro Dios las manos así, listas para recibirlo, no nos los va a dar. Entonces, pongamos ese granito de nuestra parte, ese granito de arena, ¿no? De tener esa fe pequeñita, de creerle que en sus planes todo es perfecto, como dice Mateo 6:33, pon a Dios en primer lugar y todo lo demás vendrá por añadidura. Y creo que eso ha sido en mi vida una prioridad desde ese momento que Dios me habló. Y encontré también un versículo que Dios me dio tiempo después y quiero compartírselos, que dice, está en Hechos 16:14 y dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Titiría, que adoraba a Dios, estaba huyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y fue bautizada ella y su familia. Y creo que me identifico mucho con este mensaje porque Dios realmente vino y habló a mi oído y abrió mi corazón para ese mensaje que dio ese pastor. Yo sé que no fue el pastor, yo sé que no fue la líder que oró por mí, yo sé que fue Dios, pero sin embargo, sí hay que creerlo, hay que buscar agradar a Dios y poner esa disposición en el corazón. Una vez que tú pones esa disposición de obedecerle a Dios en tu corazón, prepárate porque tus vasijas se llenan, porque Él da a manos llenas, Él no te da poquito, Él te da hasta que baste y sobre, ¿no? Como la multiplicación. O sea, siempre multiplica, siempre da en grande. Entonces yo dejo este mensaje para que
cualquiera que está viviendo esto se anime a soltarlo, se anime a seguir la voz de Dios. Espero que Dios les hable y que sean valientes porque vale la pena totalmente seguir a Dios y hacer su voluntad. Amén. Pues para los que se quedaron hasta el final, qué bueno, porque nos llevamos muchas sorpresas, ¿no? Nos gozamos en esta hora. Valeria, gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por contarnos. Dios es bueno. Nos vemos a la próxima. Bye.